Hablaremos esta noche de Napoleón y las señoras ricas. Nos hemos enterado de que, además de tener numerosos encuentros con muchachas que le gustaban mucho, Napoleón tuvo otras citas con damas que solo podían ser de su conveniencia económica, digamos. Parece que galanteaba con las hermosas, pero también con las millonarias, tuvieran las características que tuvieran. En el año 1795 Napoleón andaba por París. Lo había convocado el ejército para servir poco después de los episodios, o antes de los episodios, o en consecuencia de los episodios de la Vendée. La Vendée era una especie de insurrección realista que hubo. Estaba preocupado Napoleón por su futuro y lo que deseaba era conseguir una señora con fortuna capaz de proporcionarle el confort y las buenas relaciones que necesitaba. Primero pensó en casarse con una prostituta arrepentida, Madame de la Bouchardie, que tenía 54 años, que es una edad adecuada para irse arrepintiendo, ¿no? Y parece que había juntado mucho dinero la tipa. Pero después otra señora le interesó un poco más. Napoleón solía visitar a Barras, que era uno de los miembros del directorio, y se quejaba, ¿no? Todos los días le decía lo mismo, que un hombre solo no tenía necesidades, pero que él tenía una familia en Córcega que la pasaba mal. Efectivamente, tenía un montón de hermanos, Napoleón, uno peor que el otro, y estaba la vieja, doña Leticia, qué sé yo. Entonces Barras le sugirió que tuviera paciencia, que esperara, que ya iba a aparecer alguna persona adecuada, todas esas cosas que se dicen. Pero Napoleón seguía ansioso. Y entonces Barras le dijo que el único medio para progresar rápidamente era el matrimonio tal como se hacía en el antiguo régimen. Todos los nobles arreglaban su ruina casándose con nobles de menor apellido, pero más ricos. En el momento que Barras venía hablando de estas cosas, entró a la sala Madame de Montpensier. Madame de Montpensier se llamaba en realidad Marguerite Brunet. Había nacido en 1730. Incurrimos en esta prolijidad para decir que tenía 65 años, ya que estábamos en 1795. Podríamos contar algo de ella, no sé, había viajado a América, había sido actriz del teatro francés, un amante le había puesto una pequeña sala de espectáculos no lejos de Versalles. Bueno, había sido detenida durante la Revolución y a punto de ser ejecutada consiguió la libertad. Esa era Madame de Montpensier, que llegó a lo de Barras justamente en el momento en que el Barras estaba conversando con Napoleón. Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo, ay, dice, vosotros sois hombres y militares, saldréis sanos de esto, pero ¿cuál será nuestra suerte, Mujeres solas y sin apoyo. Cuando decía todo esto le dirigía unas miradas a Napoleón. Napoleón tenía 29 por aquel entonces. Y Bonaparte preguntó, dice, ¿la señora no tiene un marido? Preguntó. Y después dijo, o por lo menos podrá estar segura de que no le faltarán unos brazos para que la defiendan, dijo, como postulándose. Sí, ¿no? ¿cómo? Sí, postulándose. Como insinuándose. Barras interrumpió la conversación y dio algunos datos acerca de Madame de Montpensier. Dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna, etc. Y Napoleón se empezó a entusiasmar, ya con la idea directamente de conseguir la mano de Madame de Montpensier. Y cuando la señora abandonó la casa, Barras le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado para que se casara con la mina, ¿no? Y solo le recomendó que esperara, que tuviera paciencia. Y Bonaparte esperó. Barras fue a lo de Madame de Montpensier, le preguntó si quería casarse. La respuesta de la dama fue que no quería ninguna otra cosa, deseaba terminar su vida
casada y tener un protector. Bueno, fenómeno, dijo Barrá, encontré lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que visteis en mi casa y que se fijó mucho en vos, os encontró encantadora y está dispuesto a demostrároslo. La respuesta de Madame fue típica. ¡Ay! Pero si podría ser su madre. Bueno, Barrá se hizo el gil, dijo, qué sé yo. Aquel muchacho, dijo, tenía una mentalidad que sobrepasaba sus 29 años. Así que Barrá armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. Y la comida fue muy alegre. Ya. Durante el postre se hicieron proyectos para el porvenir. Por aparte hablaba de su familia, a la que esperaba hacer conocer pronto a Madame de Montpensier. Se despidieron con la idea de casarse en Reims. Pero vino a suceder algo. Napoleón supuso ingenuamente que la unión con una dama de estas características, con una edad tan adelantada, implicaría solo unos años de noble y casto acompañamiento, ¿no? Se equivocaba. Citemos al cronista. La noche siguiente, a la cena en lo de Barrá, Madame de Montpensier invitó a Bonaparte a su casa. Cuando Bonaparte llegó, se encontró con la señora apenas vestida. Lo estaba esperando entre paredes decoradas con escenas campestres en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras. Con toda clase de ademanes voluptuosos, Madame invitó a Napoleón a la cama. Mire la señora. Y Bonaparte huyó. Huyó, salió rajando. Lo resolvió de una manera... Directamente. Sí, dijo que las jornadas de la Vendée lo llamaban a la gloria y que debía incorporarse al ejército del oeste para reprimir aquella revuelta realista, bla, bla, bla. Cuando dijo eso ya estaba en la esquina. Siguió corriendo ya que estaba y llegó hasta la casa de Barrá y le dijo, ciudadano representante, mi matrimonio exige una reflexión y ya la he hecho. Quédese usted con Madame de Montpensier si quiere. Tiempo más tarde, sin embargo, otro intento de Barrá dio resultado, porque fue Barrá justamente el que le presentó a Josefina. Así que esta es la historia de Napoleón y Madame de Montpensier. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a la pobre Madame de Montpensier y también a la otra, a la arrepentida, a Madame de la Bouchardie. Y a todos los que se arrepienten y a todos los que huyen a tiempo, como Napoleón. Hemos ido a la discoteca y no nos costó casi nada encontrar una canción cuyo título se adaptara perfectamente a la historia que hemos contado. Se trata de la célebre chacarera de los hermanos Díaz, que lleva por título La Vieja. Sin eufemismo, nada. En alusión directa y literal a Madame de Montpensier. Bueno. El grupo vocal argentino canta La Vieja.